Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video en tu canal, en el canal de DevHack. Recuerda visitar nuestra página devhack.co, devhack.co. Ahí puedes encontrar toda nuestra información acerca de nuestro podcast, donde tenemos más de 130 episodios hablando de Firebase, hablando de Google Cloud, hablando de ingeniería de software, hablando de microservicios, hablando de bases de datos, lenguajes de programación, con muchos invitados. Así que ve a la página y vea nuestro podcast. Lo puedes escuchar por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, por tu plataforma preferida de podcast. También en nuestra página de devhack.co vas a encontrar el link a nuestro blog. Ahí hay varios artículos también de Firebase, Google Cloud, de Kotlin y otros más. Y también enlaces a este canal, a unos workshops sin costo que tenemos. Así que ve a la página de fact.co, comparte este video, dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita que queremos crecer la comunidad. Ayúdanos, síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, me puedes seguir JG Gómez T y ve a nuestra página y está todos los enlaces a las redes sociales. Así que, porfa, dale like, dale like. Bueno, vamos a hablar hoy otro tema de Kotlin, algo que me fascina, algo que me encanta, este lenguaje de programación, porque es un lenguaje moderno, un lenguaje con muy buen performance y que es multiplataforma. Puedes hacer aplicaciones para desktop, puedes hacer aplicaciones para Android. Ahora ya con algo que se llama Compose ya se puede hacer aplicaciones para Android y también para iOS. Está en alfa, pero va para allá. Así que es un lenguaje muy versátil. También vamos a hacer un video sobre cómo poder hacer ciencia de datos con Kotlin. Es posible hacerlo. Vamos a tener un video de eso. En este caso vamos a hablar de una de las funcionalidades que más me gusta, que es las colecciones, pero algo que es las secuencias. O sea, eso entre sequence versus colecciones. Las colecciones hemos visto en Kotlin muy dinámicas y vamos a hacer un video sobre cómo usar operadores avanzados en colecciones, pero en este video vamos a hablar sobre sequence, que es una forma igual de iterar pero grandes cantidades de datos, 100 millones de datos, 200 millones de datos. Así que esto va a servir mucho si eres un científico de datos, ejemplo, y puedes usar Kotlin para manejar millones de datos y lo va a hacer, pero muy rápido con gran rendimiento. Sin embargo, de todos modos, si eres un developer Android o un developer de cualquier otra plataforma que use Kotlin, también te va a ayudar mucho al procesamiento de grandes cantidades de datos para tener un buen rendimiento y poco uso de memoria o un uso óptimo de la memoria. Así que vamos a ver un poquito de los conceptos y luego, claro, vamos a ver varios ejemplos. Preguntémosle a nuestro gran amigo ChatGPT, una gran herramienta ahora para poder que nos ayuda, nos colabora a los programadores. Hagámosle la pregunta, ¿cuáles, hagámosle en minúscula, cuáles son las diferencias entre, me equivoqué, entre collections and sequence in Kotlin?
Kotlin, a ver qué nos dice nuestro gran amigo ChatGPT. Dice, en Kotlin las colecciones de secuencias son ambas usadas para almacenar y manipular grupos de elementos, pero ellas tienen diferentes características y son diseñados para diferentes propósitos. Las colecciones son un tipo de estructura de datos que almacena elementos en un específico orden y permite a tú adicionar, eliminar, acceder a elementos por su posición en una colección. Típicamente usados cuando tú necesitas ejecutar varias operaciones de los elementos y bla, bla, bla. Esto ya lo conocemos, puedes hacer filtrado, ordenado, agrupamiento y demás, ¿no? Esto incluye las colecciones que implementan la interfaz iterable o lo podemos decir como iterable, ¿sí? Iterable o iterable, pues estas colecciones incluyen las listas, los conjuntos y los mapas, o sea, list, set y maps. Ahora, ¿qué son las secuencias? Por otro lado, las secuencias son un tipo de estructura que representa una serie de elementos, pero son procesados de forma lazy. Y esto es muy importante aquí. Una de las grandes diferencias entre las colecciones en Kotlin y las secuencias es que las colecciones lo hace de una forma como ansiosa, o sea, todo de una. Lo llaman como eager. Pero las secuencias lo hacen de forma lazy, o sea, de forma perezosa. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al rendimiento y al uso de memoria. Cuando dice lazy es que él no está ejecutando las operaciones en el momento en que se llaman, sino que las llama en el momento más adecuado. Eso es lo importante. En el momento más adecuado llama las operaciones para filtrar, para mapear, porque al final tiene las mismas operaciones que tenemos en Iterable o en la interfaz de iterable. ¿Listo? Esto es muy importante. Después, a ver qué nos dice. Cuando tú trabajas con una secuencia, puedes aplicar una serie de operaciones para transformar la secuencia en otra secuencia o extraer específicos elementos de la secuencia sin realmente computar o sí, procesar resultados intermedios hasta que ello sea necesario. Eso es lo importante. O sea, puedes operar y traer una secuencia a otra secuencia y en el momento adecuado que lo decide el lenguaje, pues va a ejecutar estos operadores intermedios. Ahora lo vamos a ver. Eso va a ayudar al rendimiento y al uso de memoria. En las colecciones siempre se regresa una lista, siempre se regresa una lista de elementos, ejemplo, en un list, ¿no? En una colección de list. O en un list, pues, de diferentes tipos de datos o de un tipo de dato. En cambio, en las secuencias siempre va a regresar un sequence que al final es un operador, ¿sí? O es una clase que tiene estos operadores intermedios o operadores terminales que lo vamos a ver más adelantito. Pero esto ayuda de que haga de una forma lazy, una forma perezosa y se llamen los métodos en el mejor momento. ¿Listo? Ellos pueden ser muy útil cuando tú estás trabajando con grandes cantidades de datos, grandes. Y vamos a ver un ejemplo de 100 millones de datos, 200 millones, 500 millones de datos. A ver cómo se comporta. O cuando tú necesitas ejecutar procesamiento de cómputo mucho más, que es muy costoso, lo puedes hacer en sequence. O sea, si haces un filtro, un map, que pronto estás haciendo un filtro un map o estás haciendo un take o estás haciendo una función que necesite una comparación compleja, algo complejo que puede que ocupe tiempo y mucho espacio en memoria, pues la sequence es lo más adecuado para esto. Ejemplo de operaciones de sequence en Kotlin incluye los maps, como hablé, filters and reduce, entre otros, casi lo mismo de iterable, ¿no? De iterable, de iterable. En resumen, nos dice ChatGPT, las colecciones son generalmente usadas cuando tú necesitas
ejecutar varias operaciones sobre los elementos en la colección, y las secuencias son usadas cuando tú necesitas ejecutar complejas o costosas operaciones sobre un grande cantidades de datos de una forma perezosa, una forma lazy y paso a paso, de una manera paso a paso. Esto es importante también. Lo que quiere decir aquí es que las colecciones no operan, o sea, van pasando por los diferentes operadores elemento por elemento y no grupo de elementos como hacen las colecciones. Ejemplo, una colección hace un filter, después puede hacer un map y después puede hacer otra operación, un first y después un take, yo qué sé, o lo que sea, un drop. Y esto, o un zone, ejemplo, hay muchas operaciones, pues es lo que hace es que procesa toda la lista en el filter y después todo lo que hay ahí lo procesa luego en el map y toda la lista la procesa allá. En cambio, sequence va dato por dato, o sea, cada dato lo pasa, coge el primer dato y lo pasa por el filter, lo pasa por el map, lo pasa por el otro y después pasa el otro dato y lo pasa por filter, o sea, no está procesando todo al mismo tiempo. Esto es un procesamiento mucho más óptimo en grandes cantidades de datos. Algo también importante es que las secuencias o el sequence no contiene elementos, no es como tal una lista que yo tengo elementos, sino que los produce los elementos. Y vamos a ver ejemplos para esto. Así que gracias ChatGPT por brindarnos esta información tan valiosa. Esto nos sirve y vamos ahora sí a hacer algunos ejemplos. Primero, ¿cómo construimos una secuencia? Hay diferentes formas de construir, ¿sí? O de crear una secuencia. Entonces, la primera forma, muy sencilla, es que tomamos, ejemplo, unos números, ¿no? Y creamos un sequence of. Aquí lo tenemos. Y este sequence of, ¿sí? Así como list of, map of y demás, pues podemos aquí agregar. Entonces, ejemplo, aquí son números y que podemos agregar 5, ¿sí? 1, 89, 45. Y ya. Listo. Esto es una forma de crearlo. Primera forma de crearlo. Vamos a una segunda forma de crear un sequence. La segunda forma, a partir de una lista o un set. Una lista, un set se puede crear. Entonces, ejemplo, tenemos aquí igual numbers y le colocamos 2. Y aquí tenemos una lista. Entonces tenemos un list of. Y en este list of igual tenemos, números 87, 45, el 3 y el 899. Y entonces necesitamos construir esto a una secuencia. Entonces le digo numbers 2 y la llamo como sequence. Y aquí le digo numbers 2 punto as sequence. Y listo. Así tengo la segunda forma de construir una secuencia. La tercera forma, por medio de una función. Entonces es una función que se llama generate sequence. Entonces digamos puedo generar aquí val numbers 3, ¿sí? Y le digo la función generate sequence. Y generate sequence, mire que nos trae un lambda ahí. Y tiene un método, un parámetro que dice la semilla de esta secuencia. O sea, recuerden que una secuencia no contiene elementos, sino que produce elementos. Miren que aquí, o sea, produce los elementos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a producir. Entonces, ejemplo, podemos colocar que aquí en el lambda lo que va a hacer es que genere una secuencia donde inicie esto en 1 y después hace este cómputo, o sea, toma cada uno y eso se vuelve infinito, ¿sí? Pero algo interesante es que si yo ejecuto esto, ejecutémoslo ahí. Miren esto, igual, interesante. Ejecutémoslo ahí está compilando, vemos, ¿sí? Por acá vemos ver la compilación. Ahí lo está haciendo y después vamos a ver la ejecución. Pero mira interesante aquí, si nosotros tuviéramos aquí una lista y la lista estuviera haciendo algo similar a esto, pues al mismo lo ejecuto, estaría ejecutando esto. ¿Y eso cuándo para? Nunca. Entonces quedaría en un programa infinito. Miremos ahorita cómo se comporta al correr. Si corremos, ya terminó el programa. No hizo nada, ¿no? No hizo nada, ¿por qué? Porque el sequence simplemente aquí se está definiendo, pero no se está ejecutando. En verdad es algo así, sería una referencia, pero no se está ejecutando. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando llamamos al final operadores terminales. Operadores terminales como ¿qué? Como as list,
que lo vamos a ver, o perdón, ToList, o operadores terminales como lo que es Sum o el promedio o sí, un take. Algunos de estos operadores que son terminales son los que van a ejecutar al momento de decirle ejecútese como la secuencia, ¿no? Bueno, esta es la tercera forma y existe una cuarta forma que es por chunks. Sin embargo, la puedes investigar en la documentación y demás. Creo que puede ser relevante en algunas situaciones, pero no la veo muy relevante en muchas situaciones. Así que estas son las tres, yo creo, más que puedes usar y que vas a ver. ¿Listo? Esta es la forma de crear. ¿Listo? Vamos a poner esto por acá en una función de create sequence y lo dejamos por aquí para que vamos colocando un código como ordenar. Sí, esto igual coloquémoslo por acá arriba mejor y ya está. Entonces llamamos esta aquí y estamos. Listo. Ahora, mire que no sé, pero entonces, ¿cómo llega a ejecutarse? Entonces hagamos un print ln y en el print lo que vamos a hacer es llamar un operador intermedio que se llama take y es pues un operador terminal. Entonces hay operadores intermedios y terminales en el sequence. ¿Listo? Operadores, hay varios operadores como plus, como filter, como map, como minus, como group by, como any. Hay muchos operadores, los mismos que iterable o iterable, podemos encontrarlos, ¿no? Entonces hay unos que van a ser intermedios y otros que van a ser terminal. Terminales, ¿por qué? Porque en ese momento ya no hay más, no se puede hacer nada más. O sea, el momento es que voy a sacar la lista, voy a sacar una suma. Ya ahí no hay nada más que hacer, al final me devuelve un entero, ¿qué más voy a hacer con eso? En cambio yo puedo filtrar, puedo hacer map, puedo hacer una agrupación y siempre me va a traer un sequence, o sea, me va a traer un sequence para yo seguir procesando esos datos, ¿listo? Ahora, estas operaciones pueden tener estado y pueden tener estado o no pueden tener estado. Muchas de las operaciones intermedias no tienen estado. O sea, son stateless, no requieren estado. Y esto es muy importante porque es la maravilla de sequence que es óptimo en memoria. Es óptimo en la memoria. Gracias a no tener estado. Operaciones como map, como filter, como take, como drop no tienen estado. Pero hay otras operaciones que sí requieren una pequeña proporción de estado, pero no igual como lo hace Collections. ¿Listo? Entonces, volviendo, las operaciones de los sequence pueden ser sin estado, con estado, pero también son intermedias y terminales. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, de esta forma creamos la secuencia. Entonces, miren que cuando le damos aquí print y le damos ejemplo number 3 y le decimos punto take y decimos, tomemos, miren que aquí esto es infinito, ¿sí? Entonces, digamos, tomemos solo 3 y esto lo convertimos en ToList. Entonces, de esta forma, esto es un vapor terminal. Está ahí, en ese momento, con esto, él no va a hacer nada, o sea, no va a ejecutar la secuencia. Pero con esto, a la operación pero terminal, como Zoom o como otro, o como ToList, pues va a ejecutarlo. ¿Listo? Eso es un comportamiento, es el comportamiento lazy. Es un comportamiento muy diferente a lo que son las colecciones. Ejecutémoslo. A ver, a ver qué nos da de resultado aquí. ¿Listo? Miremos a ver, miremos a ver, miremos a ver. Aquí está de nuevo, aquí compilando. Mira tan bonito la última versión hasta grabar este video de el IntelliJ tan bonito. Entonces nos sacó 135. Listo. 135. Ya hemos creado nuestra secuencia y hemos utilizado sus operadores, sus métodos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a crear otro ejemplo para que veamos más diferencia. Aquí solamente hemos creado la secuencia.